¿Cuál ha sido tu encuentro más aterrador con un extraño? Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a estar contando historias ocurridas en lugares remotos, historias de encuentros con extraños ocurridas en campamentos o mochileros, cosas así, en sitios donde había poca gente, más tenebrosos todavía, mientras me maquillo. Antes de empezar con las historias de hoy, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi canal secundario donde subo chismes todas las semanas, el canal del podcast donde subimos contenido de misterio, y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento historias de Reddit en tercera persona mientras me maquillo y los domingos subo casos reales, suscríbete al canal, deja un me gusta y empecemos con las historias de hoy. La primera historia de hoy se titula Mochileros de Medianoche. Durante su época universitaria, Lionel se encontraba en Pensilvania, lejos de las grandes ciudades. La universidad a la que asistía estaba rodeada de bosques enormes y muchas montañas. Dicho esto, había un sendero muy popular llamado Loyalstock Trail, que estaba a 1 hora en coche de la universidad. Él quería recorrerlo e invitó a un amigo al que llamaremos Alexis, ya que este nunca había hecho un viaje largo de mochilero. Alexis aceptó, así que caminarían juntos ese sendero de más de 80 kilómetros. El plan era hacerlo durante el fin de semana de 4 días. A todas estas, Lionel era guía de montaña y scout águila, por lo que para ese momento había pasado incontables horas en el bosque y había realizado viajes de mochilero constantemente durante toda su vida. De hecho, esa actividad ya era una parte indispensable de su forma de ser. Él asegura que luego de acampar tantas veces en distintos lugares, las personas se acostumbran a las pequeñas cosas espeluznantes que ocurren por la noche, como aullidos de coyotes, mapaches curiosos cerca del campamento, incluso algún ruido desconocido ocasional. Con el tiempo aprendió que, con diferencia, lo más aterrador del bosque es la gente. Los amigos habían recorrido unos 30 kilómetros por el sendero, y como la maleza y los árboles bordeaban los senderos con bastante densidad, Lionel decidió que acamparían unos 100 metros más adelante de la vegetación, en lugar de hacer lo recomendado, que es acampar a la orilla del sendero. Esto lo hizo para reducir la posibilidad de encontrarse con gente, ya que sabía por propia experiencia lo desagradable que podía ser estar durmiendo en la carpa y comenzar a escuchar a personas por su alrededor. Exploraron un poco y al final encontraron un lugar increíble, bastante apartado del sendero donde sería difícil verlos. El lugar estaba en una pequeña península donde un arroyo se unía a un río, lo que significaba que solo había una entrada y una salida al campamento. Hicieron una fogata e incluso cocinaron y bebieron un poco, aunque no lo suficiente como para emborracharse. Más o menos a la medianoche apagaron su fogata y se dirigieron a sus tiendas de campañas individuales, tenían una cada uno. En algún punto de la madrugada, Lionel se levantó para ir al baño. Fue bastante rápido y volvió casi corriendo a su tienda de campaña. Todo estaba en silencio y hacía bastante frío afuera, ya que era otoño. También había muchas hojas secas en el suelo, la luna brillaba entre los árboles y había un poco de niebla. El único ruido que Lionel escuchaba era el ocasional quejido que hacía su amigo Alexis al darse la vuelta mientras dormía. Él mismo estaba a punto de quedarse dormido de nuevo, cuando de repente escuchó voces a distancia. Las voces parecían provenir del sendero, a unos 100 o 150 metros de distancia de donde estaban ellos. Lionel miró su reloj y se sorprendió al ver que eran las 3 de la madrugada. ¿Quién camina a las 3 de la madrugada por un sendero? Estaban a 30 kilómetros bosque adentro y de repente unos extraños andaban caminando y charlando en medio de la nada. Lionel salió lentamente de su saco de dormir, abrió su tienda de campaña solo para ver a Alexis asomándose también por la suya. Este último mucho más nervioso que Lionel. Se pasó el dedo con la boca para hacer una señal exagerada de silencio, mientras Lionel le señalaba el sendero. Poco a poco las voces se hacían más fuertes y ellos comenzaron a estar más nerviosos.
y entonces los vieron. Por el sendero iban caminando 4 adultos, 3 hombres y una mujer, avanzando en dirección al campamento de Alexis y Lionel. No había luces que iluminaran su camino y para ese punto los 4 habían dejado de hablar, en un mal intento de pasar desapercibidos. Lionel los analizó al detalle, solo uno de ellos tenía una mochila, una imposibilidad logística para la larga caminata que tuvieron que haber hecho para llegar a donde se encontraban ahora. Para dejarlo claro, en caso de que alguien nunca haya hecho senderismo, Lionel cuenta que al hacer un viaje tan largo, lo normal es que se lleven herramientas para cortar madera, comida, equipo para dormir y otras cosas. Y por lo general, cada uno carga con su propio equipo, es como lo normal. ¿De dónde viene esta gente y qué quieren? Fueron 2 preguntas que Lionel se hizo a toda velocidad. Sin saber si podía confiar en ellos o no, Lionel estiró la mano dentro de su tienda y apretó con fuerza su hacha de mano, creyendo que esa era su única forma de defenderse, ya que es lo único que tenía, como para defenderse en caso de algo. Para ese momento, toda la experiencia que tenía acampando y haciendo senderismo se desvaneció, sintiendo que esas personas eran peligrosas y sabiendo que el hacha serviría de poco contra 4 personas. Sin embargo, este grupo no parecía comprender lo amenazantes que parecían, y simplemente se adentraron en el campamento de Lionel y Alexis. Se sentaron frente a la fogata que ya estaba apagada, y uno de ellos comenzó a recolectar ramitas para volver a encenderla. Alexis fue el primero en hablar y les preguntó que qué hacían en su campamento. Sin responder a la pregunta, la mujer lo miró y le preguntó si alguno de ellos tenía comida. La verdad era que apenas tenían la suficiente para ambos, ya que habían empacado lo más ligero posible para el viaje que era tan largo, pero tenían unos cuantos paquetes de comida Mountain House, que es una marca de comida para campistas, y estaban listas para calentarse y comer. Sin embargo, Lionel se compadeció de ellos, asumiendo que tal vez eran senderistas novatos, que se confiaron y calcularon mal sus raciones o algo así. Así que cogió uno de los paquetes de comida de su mochila y se la lanzó a uno de los hombres. Parecían agradecidos y tras encender el pequeño fuego, sacaron una cazuela y convirtieron ese paquete de estofado de ternera en una especie de sopa que se repartieron entre los 4. Esto es completamente raro, o sea, si estáis imaginando lo que estoy contando, es como... ¿Qué está pasando? ¿Sabéis? Si tú estás en tu campamento y de repente vienen 4 personas, se sientan en tu fogata, la encienden sin decir nada. Es todo como... ¿qué está pasando? Ni un hola, ni un ¿puedo usar tu fogata? Nada. Pero bueno, a todas estas Alexis y Lionel se compartían miradas de estar extrañados. Y Lionel aprovechó para preguntarles por qué no usaban una linterna y si necesitaban ayuda para encontrar el sendero, y también les preguntó que por qué caminaban por ahí tan tarde. Ellos no parecían particularmente habladores y contestaron lo siguiente en muy pocas palabras. No usamos luces, sabemos dónde está el sendero y es mejor caminar tarde por la noche. Lionel se había tranquilizado un poco, pero Alexis seguía muy nervioso. Y cuando empezaron a comunicarse en otro idioma, estos 4, que ni Lionel ni Alexis comprendían, fue suficiente para Alexis. Con el tono más amable que pudo fingir, les pidió que continuaran su camino, ya que ambos necesitaban dormir. Uno de los sujetos contestó que si acaso no preferían irse a caminar con ellos por el sendero, prometiéndoles que verían cosas que no se ven de día en el bosque, pero nerviosos insistieron en que no. Afortunadamente eso bastó para que ese grupo de personas comprendiera que no eran bienvenidos en el campamento. Cogieron sus mochilas, su mochila, porque llevaban una, se levantaron y se fueron sin decir ni una palabra. Ambos amigos miraron cómo se iban y tras eso se turnaron para asegurarse de que no volvieran. No hace falta aclarar que ninguno de los dos pasó una buena noche. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, por fin pudieron dormir de verdad. Por la tarde, al despertar, todo parecía una especie de sueño extraño. La única prueba que tenían de que había sido real era una especie de gorro de montaña que se habían dejado y que Lionel todavía conserva. Ahora, a él, después de años subiendo y bajando la montaña, nunca le había pasado algo tan extraño y espeluznante en el bosque y espera sinceramente que no vuelva a ocurrir. Además, en los 8 años transcurridos desde aquel viaje no ha vuelto al sendero Loyal Sock, solo por si acaso. No es una historia
súper aterradora porque realmente no hay un factor de terror en acción, ¿sabéis? Pero da miedo pensar en vivir una situación así. Porque si se hubieran acercado en plan, hola, tal, podemos usar vuestra fogata, no sé qué. Pero no, ellos simplemente se sentaron ahí sin decir ni una palabra y luego preguntaron si querían ir con ellos a caminar por el sendero de noche porque verían cosas que nunca habían visto. No sé si sacar una conclusión que es la única que me viene en mente, y es que eran personas sin hogar, quizá. Por eso solo tenían una mochila y por eso pedían comida. No lo sabemos. La segunda historia de hoy se titula Una criatura me estaba esperando al volver a casa. El siguiente relato ha perseguido a su protagonista, Mariana, desde que sucedió hace más de 12 años. Ella trabajaba como conservacionista histórico del Condado del Sur de los Apalaches, trabajando en los edificios y propiedades del condado. Y uno de los beneficios incluidos en su trabajo era vivir en una de las propiedades históricas. Yo no lo llamaría muy beneficios porque eso tiene que dar un poquito de miedo. Pero bueno, a ella en este caso le asignaron una preciosa e imponente mansión de ladrillo construida en la década de 1810. Y dice que no nos confundamos, que vivir en la propiedad no es lo mismo que vivir en la mansión. La realidad es que la mansión estaba protegida por ser un legado histórico de arquitectura y nadie podía habitar dentro de ella. En su lugar, Mariana viviría en la propiedad, específicamente en una pequeña cabaña ubicada en el patio trasero de la mansión, a unos 100 metros de la entrada, y a unos 60 metros de un profundo bosque lleno de vegetación densa, a través del cual apenas se podía pasar. Al menos no tenía que pagar alquiler ni servicios como agua o electricidad. La mansión, en efecto, estaba en medio de un bosque remoto y se llegaba a través de una carretera que las autoridades rara vez vigilaban, ya que tampoco llegaba a ninguna parte importante. Así que, para disuadir la intrusión y el vandalismo, el condado había construido una cerca de 2,5 metros de alto alrededor de toda la parcela de 2 hectáreas y pusieron alambre de púas en la parte superior de la cerca. Mariana menciona todos estos detalles para demostrar que era básicamente imposible para cualquier persona o cualquier cosa saltar o trepar la cerca y entrar en la propiedad sin hacerse daño. Para las personas que hayáis visto el vídeo que subí de maquillaje y misterio de historias aterradoras de Reddit de los Apalaches, esta historia entraría en ese vídeo perfectamente. Sé que ese vídeo gustó mucho, así que esta historia seguro que va a ser muy interesante. Para las personas que no hayáis visto ese vídeo de historias de los Apalaches, lo dejaré anclado en el primer comentario. Pero seguimos con esta historia. Una noche, después de trabajar hasta tarde en otra propiedad, Mariana se detuvo enfrente de la puerta de la entrada de la propiedad, pasó, cerró con llave, puso el candado y condujo 100 metros por un camino de grava hasta su cabaña. Las luces de la propiedad estaban apagadas, así que ella solo podía ver con las luces delanteras de su coche. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo trabajar en un lugar así y vivir en un lugar así! O sea, me está dando miedo de imaginármelo todo. Cuenta que ella no es una persona supersticiosa, no cree en fantasmas, ni críptidos, ni cosas así, pero al girar su coche en la esquina de una de las dependencias y aparcarlo, las luces de su coche iluminaron algo que a Mariana todavía le cuesta describir con precisión. Era un ente del tamaño de un ciervo, con patas largas y delgadas y pelo largo y desgreñado, casi como un lobo pero con un cuello muy largo. Y a Mariana no solo le impactó lo extraño que era ese animal, sino que además, por su tamaño, era imposible que pudiera atravesar la valla que rodeaba el terreno. Ahora, lo que sigue es totalmente cierto según Mariana. Mariana, más confundida que asustada, salió del coche para ver mejor qué demonios era esa cosa tan cerca de su cabaña. Y al abrir la puerta, esa cosa salió corriendo a toda velocidad. Y no a 4 patas, sino a 2. Ella vio cómo esa cosa se levantaba, se erguía parcialmente sobre sus patas traseras y salía corriendo a una velocidad demasiado rápida como para ser un humano. En ese momento sí que se asustó mucho, así que sacó su linterna de la guantera y corrió adentro de la cabaña. Ahora,
La incredulidad de haber visto una especie de monstruo o skinwalker o algo así la hizo armarse de valor una vez estuvo en su cabaña. Mariana agarró su escopeta e intentó encontrar a esa cosa de nuevo, pero no había ni rastro de ella. Revisó con cuidado la valla alrededor de la zona, pero no encontró ninguna parte rota, ni restos de pelaje en las púas de la parte superior, ni nada. En cuanto al ambiente, hacía mucho frío y el bosque estaba en absoluto silencio. Todo era demasiado desconcertante. Ahora Mariana no tiene la más remota idea de cómo esa cosa entró ni salió de la propiedad, y obviamente no durmió bien esa noche. Solo se sentó en su sofá con la escopeta a un lado, viendo la televisión y mirando de reojo la ventana, esperando que en cualquier momento esa criatura reapareciera. Obviamente Mariana reportó este incidente, pero no dijo que fue una criatura cruza de lobo con ciervo que corría a dos patas. Se limitó a decir que alguien había entrado en la propiedad. El servicio de mantenimiento del condado hizo una revisión exhaustiva de la valla y descubrieron que algo con mucha fuerza había destrozado un sector de la valla unos 500 metros de la cabaña. Se asumió que fue alguien que quería destruir la propiedad o entrar con su coche, ignorando por completo el hecho de que el segmento destrozado de la valla daba hacia un sector del bosque inaccesible para vehículos, y además Mariana vio los daños en la valla y notó que algo la había cortado con bastante saña. No era un daño que no se pudiera hacer con un cortapernos, pero eran muchos más cortes de los necesarios para colarse en la propiedad. Y era inevitable pensar que por la dirección parecían el corte provocado por unas garras. Obviamente Mariana no puede explicar qué fue lo que vio esa noche, pero todavía se le eriza el pelo de la nuca cada vez que piensa en ello, ya que si esa criatura le hizo eso a la valla, significa que tal vez una escopeta no iba a ser suficiente para defenderse. La historia es escalofriante y yo, si fuera Mariana, no hubiera vuelto al trabajo ni hubiera dormido ahí esa noche. Tal como he dicho, dejaré en el primer comentario anclado el vídeo de las historias de los Apalaches y también 2 vídeos que hicimos extras en el podcast de historias de los Apalaches y otros bosques nacionales de Estados Unidos, que siempre se oye que pasan cosas muy extrañas. Y en uno de esos vídeos de los Apalaches describimos bastante todas las criaturas que se dice que rondan por esos bosques y sucesos que han sucedido hace muchos años, informes, etcétera, de avistamientos de todas estas criaturas para entender un poco de dónde surgieron y todo eso. Son 3 vídeos muy interesantes, así que os los dejo anclados en el primer comentario. La siguiente historia de hoy se titula Alguien revisó mi tienda de campaña por la noche. Esta historia está protagonizada por una chica a la que llamaremos Bianca. El verano del año 2015 lo pasó haciendo labores de conservación de la fauna en zonas forestales del estado de Wyoming, que literalmente es en medio de la nada. Ella formaba parte de un equipo que acampaba en lugares remotos para realizar trabajos manuales en lugares inaccesibles para las máquinas y además para estudiar la vegetación y la presencia de ciertas especies protegidas y en peligro de extinción. Al momento en el que sucedió esta historia, Bianca y su equipo estaban construyendo nuevos senderos para ciclistas y excursionistas, de forma que las rutas no perturbaran demasiado la vida silvestre, al mismo tiempo que las personas pudieran disfrutar de la naturaleza. El territorio era la parte trasera de una zona silvestre designada en un desierto de gran altitud. Esto no significaba que hubiese literalmente un desierto de arena, sino que la civilización más cercana estaba a más de 2 horas en coche y además no era más que un pueblo de cazadores con 40 habitantes. Ella explica esto para que se entienda que tanto ella como el resto del equipo estaban bastante aislados y habría sido muy difícil encontrarse con nadie teniendo en cuenta que aún no habían senderos marcados. Habían ido ellos por esto. Cuando todo sucedió eran más o menos las 11:30 de la noche. Estaban todos agotados y la mayoría ya se habían ido a descansar. Pero Bianca no podía dormir, así que se quedó afuera junto a la fogata leyendo. Los alrededores estaban muy oscuros. Era una noche sin luna y, salvo por lo que iluminaba la fogata, realmente no se podía ver prácticamente nada. La luz de esa hoguera debía ser la única en un radio de unos 70 kilómetros.
El único sonido, además del crepitar de la fogata y los ronquidos de algunos compañeros, era la brisa entre los árboles. Era una noche silenciosa en general y por eso Bianca se sorprendió al escuchar a alguien rodeando el campamento que parecía que se dirigía hacia las tiendas. En ningún momento se escuchó cómo se abría una de las tiendas o algo por el estilo, y que ella supiera no había nadie afuera de la cama, aparte de ella. Ese sonido la puso nerviosa de inmediato, sintió que se le erizaban los pelos de los brazos y la adrenalina se le disparó, porque la idea de que alguien o algo los estuviera acechando en medio de la nada era aterradora. Bianca recuerda que sin pensarlo dejó caer su libro y se levantó de un salto para esconderse detrás de un árbol. Una vez detrás de su escondite, ella se dio cuenta de que había dos cosas terriblemente mal. La primera es que la persona que estaba caminando por ahí no usaba una luz para ver ni moverse por la oscuridad, cosa en extremo rara. Y la segunda es que los pasos no venían hacia ella desde las tiendas, sino todo lo contrario. Así que en definitiva no era nadie que estuviera ahí acampando con ella. En los 5 segundos que Bianca tardó en dejar caer el libro, levantarse y ocultarse tras un árbol, el sonido había cesado. Se quedó callada 1 minuto o quizá 2, pero el bosque volvió a su silencio absoluto. Ella salió de su escondite y con su linterna en la mano iluminó todo al alrededor. No encontró a nadie, pero tras caminar unos segundos encontró huellas en la tierra delante de ella. Las huellas habían llegado desde la oscuridad y se detuvieron frente a la tienda de campaña de Bianca, que cabe destacar estaba en uno de los extremos, y para su horror vio que su tienda estaba abierta. Alguien debió abrirla y aunque no tocaron nada, se dio cuenta de que tal vez solo si ella hubiese estado dentro en ese momento, algo más podría haber pasado. Las huellas luego desaparecían hacia la profundidad del bosque. Ahora, al parecer sus compañeros sí que se despertaron debido a los sonidos de las pisadas, pero todos pensaron que era Bianca y se sorprendieron un poco al verla de pie temblando de miedo. Le preguntaron qué pasaba y después de explicarles lo que encontró, todos se levantaron a mirar las huellas de botas en la tierra. Al principio todos sospecharon que eran las huellas de ella misma y que debía ser una confusión, pero después de revisar la suela de sus botas se dieron cuenta de que el patrón no coincidía, no solo con las de ella, sino con las de ninguno del grupo de trabajo. Para aclarar, todos llevaban botas de trabajo bastante comunes que les proporcionaron el Servicio de Parques de Estados Unidos. El patrón era el mismo y quien fuese que se acercó al campamento no llevaba puestas las mismas botas que ellos. Ni Bianca ni ninguno de sus compañeros descansó esa noche, aunque no volvieron a ver ni a oír nada después de esa noche. Una llovizna borró las huellas un par de horas después, pero eso no evitó que durante el resto del trabajo todos recordaran aquella anécdota sin poder encontrarle una explicación. Yo no sé si soy la única persona que cuando me pongo en la piel de lo que está pasando en estas historias, pienso en que saldría corriendo de ahí. O sea, claro, uno tiene que ganarse la vida, pero yo si supiera que alguien que no forma parte del equipo del trabajo está rondando por ahí de noche y viene a mi tienda de campaña, yo ya no podría dormir ahí, es básicamente por seguridad. Así que, no sé, se me hace muy curioso cuando la gente es capaz de continuar con su trabajo como si nada. Supongo que las personas piensan, vale, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pero yo saldría corriendo. La siguiente historia de hoy se titula El campamento de los huesos. Emily, como llamaremos a la protagonista de esta historia, se graduó como bióloga en una universidad de Canadá y tiempo después consiguió trabajo estudiando los procesos reproductivos de los salmones y otros peces de agua dulce. Solía realizar estudios de desove, lo que implicaba remontar arroyos en la región de Ontario y Quebec en busca de ciertas especies. Y como podremos imaginar, la mayoría de arroyos son bastante remotos, están en lugares bastante remotos o inaccesibles y se ubican en la mitad de enormes terrenos forestales, en lo que, por supuesto, nadie en su sano juicio esperaría encontrarse con otra persona. Pero en las historias que traemos a este canal siempre es posible. La cosa es que ella ha aprendido a desconfiar de la gente todo el tiempo, y en especial en el campo, donde no hay autoridades cerca. Ella es amigable, sonriente y pequeña, por lo que ha sufrido acoso de todo tipo, aunque intenta que eso no le afecte a la hora de comunicarse con las personas. Pero la cosa cambia cuando viaja a lugares remotos.
Cuando estaba sola intentaba evitar en la medida de lo posible encontrarse con gente, ya que nunca sabes qué intenciones podría tener una persona en medio de la nada, aunque sus precauciones no siempre han funcionado como ella quisiera. En una ocasión, la organización para la que trabaja la envió a un área de estudio que quedaba relativamente cerca de una carretera. Hacemos énfasis en relativamente. Para llegar tuvo que aparcar en una bifurcación y a partir de ahí adentrarse en un sendero que partía desde una caseta de la Guardia Forestal y avanzar 1 hora por un sendero hasta encontrar un río. A partir de ahí debía seguir caminando río abajo hasta un nuevo sendero señalizado y cruzar una cresta para encontrarse con un antiguo camino forestal que cruzaba varios arroyos más y terrenos ahora privados. Ella caminó por ese sendero forestal aproximadamente durante 5 kilómetros, antes de desviarse hacia un bosque de abetos donde debía comenzar a seguir un sendero de cazadores, también señalizado, al final del cual eventualmente encontraría un río en la base de la ladera de una colina y cerca de ahí un claro donde podría armar su campamento, hacer una fogata y pasar una semana entera sin mayores problemas. Si os habéis imaginado el recorrido como me lo he imaginado yo no habría aceptado esta oferta de trabajo porque literalmente Emily fue a mitad de la nada a acampar durante una semana. Pero bueno, a todas estas, Emily fue a ese lugar durante la primavera para estudiar a la trucha arcoíris. Pero ese mismo río también fue un lugar de estudio para varios tipos de salmón durante el otoño. Los senderos de caza que salían del camino forestal estaban señalizados con fotografías anteriores y se marcaron varias rutas. Esto lo hizo un poco confuso para ella y no todas las rutas conducían al mismo río. Además, algunas rutas y señalizaciones se confundían cuando la vegetación se espesaba demasiado. Había que tener mucho cuidado ya que algunas rutas incluso conducían a acantilados con vistas al lecho del río y una mala caída puede ser mortal en un lugar así. 6 días después de llegar, Emily se adentró en el bosque, siguiendo un sendero señalado con una de las banderas de reconocimiento atada a una rama. Siguió unas banderas rosas que se dirigían al sur por la ladera y notó que el sendero parecía recién abierto. Y no estaba así la última vez que fue, tan solo 2 días atrás. No vio pelaje alrededor, pero pensó que quizá un oso lo había trepado recientemente. Emily siguió caminando y llegó a un pequeño y claustrofóbico claro entre los árboles. El suelo estaba recién destrozado en forma de círculo, lo cual le pareció en extremo extraño. Ella buscó huellas de oso o de alce por las cercanías, los únicos animales lo suficientemente grandes como para hacer ese destrozo, pero no vio ninguna. Ahora, tras caminar algunos metros, Emily vio varios huesos esparcidos por los bordes del sendero. Unos cuantos días antes no estaban ahí. Ya todas estas el bosque se encontraba en un silencio sepulcral, algo muy raro teniendo en cuenta la cantidad de aves e insectos que habitan ese bosque en primavera. Se estaba poniendo nerviosa y hurgó un poco entre los huesos, intentando reconstruir esa escena tan misteriosa. Ahí, agachada en el sendero, vio que otra ruta estrecha se desviaba del camino principal que estaba siguiendo, girando a la derecha desde el claro. Se levantó de la tierra y bajó un poco por allí, revisando los troncos y las ramas para ver si ese sendero estaba señalizado, aunque no parecía ser el caso, ya que estaba densamente poblado de árboles y era casi intransitable. Emily estaba concentrada en esa exploración hasta que un sutil movimiento captó su mirada hacia adelante, ya a la derecha mientras caminaba. Emily giró la cabeza de inmediato para mirar más allá de los árboles y vio la silueta de un gran refugio a unos 100 metros del claro. Estaba rodeado de lo que parecían jarras y huesos colgando de ramas, pero montones de huesos y jarras de plástico, nuevas y otras deterioradas, colgando de cuerdas de diferentes colores. Un mejor vistazo la dejó distinguir que dentro de las garrafas había algo, que casi seguramente también eran huesos. Se distinguían las siluetas de hueso en el suelo y pegadas a la carpa, y aunque era de día, la sombra de los árboles le impedía ver algo más. Sin duda era el campamento de alguien, quizá del cazador más tétrico del mundo, y sin embargo todo estaba tan silencioso que de repente se sintió rodeada, como muy amenazada.
Se devolvió sobre sus pasos con mucho cuidado y mantuvo la calma mientras caminaba de vuelta a su campamento, deseando con todas sus fuerzas que su presencia siguiera pasando desapercibida. No le importaba llegar al arroyo al que se dirigía ese día, porque su trabajo perdió relevancia, ya que su vida era más importante. Después de todo, nadie quiere toparse con un loco en medio del bosque. Las alarmas de su cabeza no dejaron de sonar hasta que se fue a la mañana siguiente, ya que algo le decía que ese campamento no estaba vacío, y era sumamente extraño. Tiempo después, Emily actualizó su historia, aclarando que no sabe si el movimiento que llamó su atención fue de algo o de alguien. No consiguió distinguirlo, aunque lo cierto es que probablemente fuera una jarra de plástico moviéndose por el viento. Otra aclaración es que las jarras eran grandes e incluso había algunos contenedores de productos químicos vacíos, de 10-15 litros o más. Meses después volvió al campamento acompañada por 3 compañeros de trabajo y fueron a revisar el misterioso campamento. Y en efecto el lugar estaba vacío, pero habían quedado varios objetos atrás, como algunos garrafones y huesos de lo que imaginaron que eran ciervos o alces. Sin duda uno de los encuentros más enigmáticos que Emily ha tenido al aire libre. Sí, porque literalmente no es lo mismo ir con 3 compañeros de trabajo que ir tú sola y averiguarlo tú sola. ¡Qué miedo! La siguiente historia se titula Tuve que buscar un cuerpo en la escena de un ritual extraño. La siguiente historia sucede en Suiza, cuando un chico al que llamaremos Adler cumplió los 18 años. Sucede que en su país es común que cada ciudadano participe en el cuerpo de bomberos en algún momento a partir de los 18 años. Los únicos que se libran de esto son aquellos con incapacidades de cualquier tipo o los que pagan una excepción, aunque lo último no es tan común. La realidad es que no es una experiencia terrible, sino todo lo contrario. Él, por ejemplo, aprendió mucho sobre la prevención y la lucha contra incendios, primeros auxilios y varias situaciones de rescate, sin mencionar que Adler hizo varios amigos que conserva a día de hoy, aunque no todo fue perfecto, como pronto descubriremos. Una vez llamaron al batallón de Adler a un bosque cercano al pequeño pueblo donde viven, para recuperar un cuerpo que fue encontrado colgado de una soga, en lo profundo de uno de los senderos que excursionistas y campistas utilizan para adentrarse en la naturaleza. Al parecer se había quitado la vida colgándose de un árbol y fue avistado a lo lejos por unos corredores matutinos, que pensaron que era un muñeco o tal vez un maniquí, pero que al acercarse un poco más descubrieron la triste realidad. Ahora bien, lo cierto es que por norma general el equipo de forenses es el que se encarga de este tipo de situaciones, pero lo escalofriante empieza aquí. Esta persona, de la que Adler no quiere dar detalles más allá de que era un hombre joven, no estaba colgado en una rama de un árbol cualquiera, sino de una rama alta, de un árbol que fácilmente podía medir unos 15 o quizá 20 metros. Era imposible bajarlo sin una escalera, y era muy difícil adivinar cómo había conseguido él solo llegar tan alto. El grupo de Adler llegó con todo el equipo necesario para bajar el cuerpo, y aún con eso le resultó un poco difícil conseguirlo, haciendo incluso más enigmático aquel escenario, pues no se encontraban por ninguna parte equipos de escalada que hubiesen ayudado a la víctima a subir hasta esa rama tan alta. Otro elemento escalofriante fue que los forenses encontraron un muñeco de paja al pie del árbol. No tenía rasgos, pero sí una forma humanoide bastante distintiva. Adler lo vio a lo lejos y se dio cuenta de que la figura estaba apuñalada con unas horquillas rojas en la cabeza y en el pecho. Ahora, mientras ascendía por las escaleras para poder asegurar el cuerpo, Adler dio el aviso de un nuevo hallazgo, y es que junto al cuerpo y amarrado con fuerza encontró un talismán pequeño, medio quemado, compuesto por una piedra blanca engazada en algo que parecía ser un hueso. Uno de los forenses que estaba en el área les dijo que, para sorpresa de todos, habían encontrado un amuleto idéntico sobre el muñeco de paja, mucho antes de que los bomberos llegaran. Al bajar el cuerpo tuvieron que llevarlo varios kilómetros fuera del bosque, y a mitad del camino una herida en la cara del difunto que ninguno había notado empezó a sangrar. Uno de los compañeros de Adler juró que estaba sangrando en el mismo lugar donde estaba la horquilla en el muñeco, pero no pudieron confirmarlo porque toda la evidencia se la llevó la policía. En retrospectiva todos pensaron lo mismo, y es que aquello no parecía que se había quitado la vida de una forma común, sino algo más. Tal vez un ritual.
y todo apuntaba a que las intenciones de dicho ritual eran hacerle daño a alguien. ¿Pero a quién? La realidad es que es imposible saberlo, pero sin duda fue uno de los hallazgos más extraños que Adler jamás hizo en su trabajo como bombero. Es una historia completamente loca porque no acabo de entenderla, ¿sabéis? Es decir, no acabo de entender la situación. Ese hombre estaba colgado desde muy alto, tuvieron que usar una escalera, había un muñeco como si fuera un muñeco vudú. Entonces, todo pinta, supongo que a asesinato, tipo ritual satánico. La siguiente historia se titula El loco del pueblo. Hace aproximadamente 10 años, una chica a la que llamaremos Hannah se mudó con su abuela a un pequeño pueblo y apartado al norte del estado. Hannah es de Texas y durante la mayor parte de su vida vivió a las afueras de Houston con sus padres. Pero cuando su abuela materna se puso enferma, Hannah fue la única que estuvo dispuesta a mudarse con ella para cuidarla. El cambio de ambiente fue bastante notorio, ya que pasó de estar en la ciudad superpoblada, llena de cosas para hacer, a vivir en un pueblo de 800 habitantes, la mayoría de ellos gente bastante mayor. En vista de que ahora viviría con su abuela, Hannah no tardó en encontrar un trabajo a tiempo parcial en una tienda pequeña, cerca de la casa de la abuela. Vendía productos de primera necesidad y algunos dulces, y como cabría esperar, la tienda estaba muerta un 90% del tiempo, con un cliente por hora o incluso menos. Aunque lo cierto es que eso no la molestaba, ya que si su abuela la necesitaba, solo tenía que cerrar, correr a casa y no habría un montón de clientes esperando ahí. El resto del tiempo pasaba el rato en Reddit o viendo YouTube hasta que terminaba su turno eso de las 9. Una tarde de noviembre especialmente oscura y fría, según recuerda Hannah, ella estaba sentada detrás del mostrador jugando con su teléfono como siempre. Acababa de atender a una señora muy amable que siempre iba a la misma hora para comprar leche, huevos y otras cosas, por lo que cuando Hannah escuchó la puerta sonar pensó que era la misma abuelita. Alzó la mirada y a unos 15 metros de ella vio a un hombre de espaldas, que empezó a caminar hacia el pasillo donde estaban los enlatados. Pero en lugar de caminar como lo haría una persona normal, caminaba de espaldas. Todo muy raro. Además, cuando pudo verlo de perfil, supo que no lo conocía, lo cual hacía esa situación más extraña todavía, pues a esa tienda apartada solo iban los habitantes del pueblo, al no estar cerca de ninguna carretera o autopista principal. A todas estas, este hombre, blanco, de cabello negro y muy alto, parecía estar hablando por teléfono. Sin duda tenía una actitud extraña, pero ella lo justificó como que tal vez estaba mirando algo fuera de la tienda, así que lo ignoró y siguió jugando en su teléfono. Sin embargo, Hannah no duró jugando ni un minuto antes de notar un olor intenso a tierra mojada. Levantó la mirada y el hombre, esta vez de frente, se acercaba al mostrador. Recientemente ahí ella se dio cuenta de que él tenía todo el cuello, los brazos y el cuerpo cubiertos de tierra, o más bien lodo. Seguía hablando, pero cuando ella le miró las manos se dio cuenta de que no tenía teléfono. Estaba hablando consigo mismo en un tono rarísimo, fingiendo una llamada frente a ella, pero sin teléfono. Cuando este sujeto al fin se dio cuenta de que había sido descubierto, simplemente murmuró «Oh vaya», y soltó una risa rara y exagerada, como si le hubiesen dicho el mejor chiste de su vida, pero eso sí, sin perder el contacto visual con Hannah. Ella se quedó paralizada mientras él se apoyaba en el mostrador ensuciándolo con tierra mojada, antes de preguntarle a Hannah en el tono más chillón posible «Hola bonita, ¿cómo te llamas? ¿Estás sola aquí?». Esas palabras la dejaron helada y pensó que la iba a matar ahí mismo, al ver cómo ese hombre comenzaba a treparse en el mostrador. Pero entonces un policía irrumpió por la puerta. Se le quedó mirando fijamente y con un tono bastante autoritario le dijo al hombre cubierto de tierra «Es hora de que te vayas a casa, Harold, y no vuelvas». Al escuchar esto, Harold empezó a murmurar tonterías sobre su padre y otras palabras sueltas, de entre las que Hannah consiguió entender ella es legal. Tal vez es un dato sin mucha importancia, pero en ese momento Hannah tenía unos 20 años. Entonces pensó que a lo mejor lo decía por su edad. No lo sabe ni nunca lo sabrá. Un segundo después el oficial le preguntó a Hannah si estaba bien, a lo que no respondió porque estaba completamente desconcertada por lo que estaba pasando. El oficial le explicó que Harold era un hombre que vivía a las afueras
y era el loco del pueblo. Se había freído el cerebro por el consumo de metanfetamina y otras drogas, y ya había acosado a varios habitantes, pero sin importar las veces que lo arrestaban, la corte terminaba declarándolo inimputable por su estado mental. Lo enviaban a psiquiátricos y todo eso, y sin embargo ninguna de las instituciones mentales del estado se hizo cargo de él, realmente, y terminaba volviendo a ese pueblo, ya que era su hogar. Le dijo a Hannah que si volvía a molestarla, los llamara de inmediato y llegarían enseguida. Esperaba nunca tener que hacerlo, pero tristemente solo pasaron 2 días antes de que Harold volviera a la tienda, repitiendo el mismo teatro de entrar de espaldas, fingir una llamada telefónica. Hannah en efecto llamó a la policía y por suerte estaban a solo una calle. En menos de 2 minutos el patrullero estaba frente a la tienda. Se llevaron a Harold esposado y fue lo último que supo de él. Hannah cuenta que la verdad es que le daba un poco de lástima a ese sujeto, pero al mismo tiempo había algo muy tétrico en él, y un presentimiento le decía que aunque le tuviera lástima, la realidad era que ese sujeto estaba más que dispuesto a hacerle daño. Ella nunca antes le había tenido tanto miedo a una persona y está muy agradecida de que la policía apareciera cuando lo hizo. Entiendo lo que cuenta Hannah porque puede ser muy aterrador estar con una persona a solas que tiene este tipo de problemas mentales, no porque la persona sea violenta o sea agresiva, porque no va de la mano que una persona tenga una enfermedad mental o problemas mentales y eso signifique que es una persona violenta. Para nada, pero dan miedo por el hecho de que son personas, en este momento me estoy refiriendo a personas con el estado mental que tenía Harold, por ejemplo, son personas que han cortado con la realidad, en plan que no están con sus 5 sentidos, no piensan lógicamente, no son capaces de razonar, porque probablemente este hombre tenía una enfermedad mental sin tratar si actuaba de esta manera. Y me da lástima la historia porque si alguna institución de salud mental se hiciera cargo de este hombre, seguramente podría llevar una vida normal, y con llevar una vida normal me refiero a que no acosaría a la gente ni lo estarían arrestando todo el rato. Pero la situación da miedo. La siguiente historia de hoy se titula Encuentro aterrador en una fábrica abandonada. Quien nos la cuenta es Verónica. No es la protagonista, sino su pareja anterior, un chico al que llamaremos Robert. Robert trabajaba como fotógrafo profesional y además de su trabajo tenía el curioso hobby de hacer fotos en estructuras abandonadas. Robert lo llamaba arqueología industrial, otros lo llaman exploración urbana. Robert. Dado que pasaban mucho tiempo juntos, muchas veces él y Verónica caminaban hacia lugares remotos a las afueras de la ciudad para encontrar fábricas abandonadas, molinos, instalaciones de almacenamiento y otras estructuras que definitivamente habían visto años mejores. Y cabe destacar que al estar bastante lejos de la civilización, eran lugares que casi siempre estaban completamente vacíos, aunque constantemente encontraban evidencia que dejaba claro que no eran los únicos que habían visitado el lugar. Verónica recuerda que más de una vez encontraron jeringas, grafitis y mucha basura alrededor. Y en una que otra ocasión tuvieron que salir corriendo de un edificio en ruinas al descubrir que era el campamento de un enorme grupo de personas sin hogar. Aunque hasta ese momento nada de lo que sucedió fue suficientemente peligroso o espeluznante como para disuadirlos de esta práctica de ir a lugares abandonados. Excepto una vez en la que ella no estuvo con Robert, pero él le contó al detalle, y que de solo escucharlo decidieron que definitivamente dejarían de ir a lugares así, al menos durante un tiempo. Entonces, sucede que a mediados de enero o febrero del 2023, Robert descubrió una imponente fábrica de papel ubicada sobre un arroyo, ahora seco, bastante adentro de la montaña. Para llegar había que hacer una caminata de un par de horas desde el pueblo más cercano, ya que la carretera que llevaba a la fábrica cayó en el desuso y fue consumida por la maleza. Verónica no recuerda qué fue exactamente lo que la disuadió de acompañarlo. Tal vez fue por la universidad o por el trabajo. La verdad es que no está segura, pero eventualmente Robert decidió ir solo para poder hacer algunas fotos. Ahora vamos a la perspectiva de Robert. El viaje por el sendero de tierra que llevaba a la fábrica fue bastante tranquilo y silencioso, y tras una pequeña loma se podía ver la fábrica bajo la luz del mediodía.
Aún estaba en buenas condiciones, considerando todo el tiempo que había estado sin mantenimiento, pero definitivamente estaba abandonada. Robert cuenta que lo primero que hizo fue hacer algunas fotos en el exterior y tras una media hora entró al edificio principal. Este enorme edificio tenía dos salidas, una era la entrada principal por la que él había entrado y lo que debió ser una puerta de emergencias que estaba destruida, y por el otro lado una puerta doble enorme que conducía al interior de la fábrica. Robert estaba confiado, haciendo fotos y aprovechando la luz que se colaba por los ventanales. Y cuando estuvo a punto de adentrarse más en la fábrica, algo le recordó que aquel lugar no era su casa y que debía mantenerse alerta. De repente escuchó lo que parecían ser varios perros gruñendo y ladrando de manera muy agresiva. Él se puso nervioso, pero pensó que probablemente era un grupo de excursionistas con sus perros que iban paseando por el lugar o algo así. Sin embargo, esa excusa le sonó extraña incluso a él, por lo que se quedó dentro del edificio principal y después de unos minutos los gruñidos cesaron. Confiado en que los perros y sus dueños ya se habían ido, Robert pasó al interior de la fábrica y comenzó a fotografiar la enorme ala rodeada de ventanas. También se fijó en un peculiar montículo de escombros con forma de pirámide, y justo cuando empezó a hacerle fotos escuchó que los gruñidos volvieron a empezar, pero mucho más cerca de él. Estaba empezando a asustarse. Pensó que podrían ser perros rabiosos y él no tenía forma de defenderse. Robert intentó distinguir de dónde venía el sonido y se concentró en irse en dirección contraria, cuando de repente los gruñidos y ladridos se convirtieron en gritos. Los gritos más fuertes que haya oído de una mujer. En ese momento, aterrado, empezó a correr hacia la salida principal, cuando un hombre enorme cubierto de harapos saltó por la otra entrada, la que antes era de emergencia. Sus gritos se mezclaron con los gritos de la mujer al fondo de la fábrica, aunque a diferencia de ella, él sí que le estaba diciendo algo, pero Robert no lo entendía ya que estaba hablando en otro idioma. Dice que en alemán o en ruso. Robert se sintió terriblemente mal al pensar que esa mujer pudiera estar siendo atacada por los perros de ese hombre o algo así, pero él tampoco podía hacer nada al respecto. Así que salió corriendo hacia el sendero, sin parar durante 5 minutos hasta que tuvo que parar a respirar. Estaba aterrorizado, pero por suerte aquel hombre no lo había seguido fuera del edificio y probablemente no tenía ningún interés en hacerlo. Aún así, Robert hizo la caminata de regreso bastante rápido y aquel susto lo motivó. Al llegar al pueblo, Robert denunció aquel suceso a la policía y se quedó esperando en la comisaría. Pero al cabo de unas 4 horas los oficiales llegaron y le informaron que lo único que habían encontrado fue una pareja de personas sin hogar que habitaban ese edificio. En retrospectiva, probablemente solo eran unos vagabundos que querían que los dejaran solos con sus perros, aunque eso no explica el terror con el que la mujer estaba gritando en ese momento. Sin embargo, no deja de resultar extraño todo lo que pasó, ya que Robert nunca vio ninguna otra señal de que alguien viviera allí, no vio basura en ese lugar, ni ropa, ni comida, ni a los perros. Sin duda un evento escalofriante que los disuadió de volver a ir a lugares abandonados durante meses. Yo sinceramente nunca podría hacer exploraciones urbanas ni ir a lugares así abandonados. Me daría demasiado miedo pensar en lo que me puedo encontrar. Pero cuando era más joven sí que fui a un casino abandonado. No llegamos a entrar porque me parece que estaba cerrado, que lo habían cerrado para que no entrara gente porque entraba mucha gente y estaba como... El suelo estaba bastante destrozado y te podías caer abajo, pero en esa época sí que hubiera hecho este tipo de cosas, porque de hecho intentamos hacerlo, pero ahora no lo haría ni loca. Y hasta aquí las historias de hoy. Dejad en comentarios qué opináis y si habéis vivido algo parecido podéis contarlo en comentarios para que los demás lo leamos, o si queréis que salga en algún vídeo podéis enviármelo en este correo con el asunto encuentro aterrador o encuentro con un extraño o algo así para que pueda diferenciarlas de las demás historias. Y bueno, sin nada más que decir, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!